Bienvenidos a Cócteles y Conversaciones de Wang's Bar, el lugar donde no solo disfrutamos de deliciosos cócteles, sino que también nos sumergimos en las historias y secretos detrás de la barra. Hoy estamos en Anomalía para una sesión especial. El motivo, conversar con uno de los maestros de la mixología en acción, nuestro talentoso bartender. Prepárense para conocer los secretos detrás de sus cócteles favoritos, mientras José nos lleva por un viaje de sabores y experiencias. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es José Daniel Castellanos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Omar Escobar. Ok, bienvenido. ¿Hace cuánto eres bartender? Soy bartender hace 3 años. Ok. ¿Y por qué decidiste estudiar bartender? Porque la verdad es algo que me apasiona. Desde chiquito siempre me gustó como beber, literal. Pero pues no me fui centrado como mucho en las cosas que hacía. O sea, no me centraba como en las cosas de ay, vamos a tomar porque vamos a tomar y no sé qué. No, me centraba mucho como en la calidad. Me interesé mucho en la ginebra, en cosas así. Entonces pues ahí comenzó como mi ritual para convertirme en un bartender. ¿Y hace cuánto empezó eso? Empezó desde que yo estaba chiquito, o sea, en serio, literal. Mi papá cuando yo estaba chiquito, a él no le gustaba que yo cocinara, porque quería pues, que fuera otra cosa. A mi mamá sí le encantaba que yo cocinara y demás. Y pues a mí siempre me encantó como la parte de la culinaria y demás. Entonces, nada, pues surgió como por ese lado. Surgió como por ese lado la pasión de hacer eso. Mi mamá es una cocinera muy pulcra, ha trabajado en Perú, en España, en muchísimos otros lados. Y nada, pues yo creo que por ese lado pues, me salió. Bueno, qué chévere. ¿Y dónde estudiaste? ¿A que no adivina? Yo sé la respuesta, pero... Pero estudiaste bartender y adicionalmente estudiaste otras. Estudié bartender y barismo en el Gato. Okay. En el Gato Dumas. Un saludito a mi entrega a todos. Bueno. Sí, lo que te digo. ¿Y hace cuánto saliste de Gato? Salí aproximadamente hace 6 meses porque pues, lo que te digo, estaba haciendo barismo después de eso. Ok. Pero hiciste el de barismo. ¿El de barismo cuánto? Sí, no dura? hice el diplomado ni nada. Y pues adicional también como parte de pasantías, porque ya estaba estudiando de bartender, hice el diplomado de negocio de vinos y licores. Ok. Chévere, muy chévere. Sí, la verdad, siento que el estudio es una parte súper importante, que siempre tenemos que estar capacitados frente a cualquier cliente, frente a cualquier cosa. Estás en constante aprendizaje en todo momento, entonces nada, recomendaciones que te doy. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser bartender? La sonrisa de un cliente es la mejor propina, güey. Bueno. Ay, muy poético, ay, yo no sé qué, pero marica, cuando un cliente se va bien atendido, no hay nada que satisfaga más a uno, pero pues de una persona servicial y demás. No, qué chévere, concepto de servicio, muy bueno. ¿Y qué es lo peor de ser bartender? Parce, usted ya no va a tener vida, güey. Tus amigos, olvídese, güey. No, mentiras, pues vas a tener tiempo para ellos, depende del trabajo que consigas y demás, pero pues sí, ya cuando te metes a esto, es complicadísimo que puedas volver a ver a tus familiares, como todas esas cosas, te vas a perder cosas muy importantes, pero pues parce, para todo hay cliente y para todo hay negocio. Entonces, claro. Pues, a mí me preocupa perderme esas cosas porque pues mi familia no es numerosa ni nada, y pues no he sido como muy aliado con ellos. Toma, vale, muchas gracias. Bueno, tenemos un chipcha. Sí, el cóctel está inspirado en la leyenda del dorado. Pues por eso tiene ese gajo de naranja doradito, porque representa como todo el oro que se ha perdido y todo eso, entonces pues la recolecta de todo eso. Pues lo que te digo, tienes aguardiente de esquite, súper bien. No sé si la utilizan allá. No, obviamente no. No, ya utilizas otras cosas. Campari, macerado en pipilongo, que ahí tienes un poquito, si quieres ahorita te voy a probar. Y también tengo un vermut macerado en cacao al 70%, que nos va a dar como esas notas chocolatosas y umames que necesitamos amarguitas, para resaltar ese amargor del Campari. Sí, muy rico, muchas gracias. ¿Y tú me pediste un? Guaque. ¿Qué haces en un día común y corriente desde que llegas hasta que te vas?
Depende del trabajo, güey. Pero acá, digamos acá. Acá, pues tú llegas, miras, yo por lo general llego, miro, dejo pendientes, dejo del día anterior los pendientes que tengo que hacer y pues trato de que todo esté súper fresco, de que los sirups estén bien, porque pues la verdad la elaboración acá no es una elaboración normal de un sirup, tú tienes que hacerla por medio de un runner, que son cosas más sofisticadas y más fuertes, y pues son extracciones que se pueden demorar 72 horas, 48 horas, depende del sirup, depende de la maceración, depende de muchas cosas. Pero entonces, bueno, lo que es fresco, trato de mantenerlo al pendiente. Y nada, después de eso, pues tenemos turno partido. Entonces salgo a mi hora y después de eso, llego, hago inventario de lo que tenemos. Y pues ya, a seguir con el boleo y a seguir atendiendo. Y al final, para cerrar. Al cerrar, pues nada, limpiar la barra, hacer lo que tienes que hacer. Inventario. No, yo lo hago como en la tarde porque pues es como el lugar más cómodo que me queda para hacer el inventario. Pues haces aseo, limpias, me das que te falta. Pues bueno, también tengo que hacer los pedidos, también soy el encargado de los pedidos, pero eso siempre lo mantengo a hacer como los miércoles, pues, para no bolear a la gente ni nada. Listo. ¿Y qué tipo de barra es esta? Esta es una barra de super lujo, tienes todos los juguetes que quieras y que te puedas imaginar. Ok. Acá pues lo que queremos es dar como una experiencia muy fuerte al comensal, queremos dar algo muy colombiano, pues la verdad nos gusta, no sé cuál es la edición del chef, pero pues obviamente cócteles que tengamos destilados colombianos, estamos en proceso pues, de hablar con varias marcas para que nos traigan destilados de acá propios. Hace poquito probé uno de piña ahumada, que se parece al mezcal, pero es una cosa loquísima, que es el dulce de la piña y como esa canelita, como ese picanzón y toda la nota ahumada como si fuera un mezcal súper rico, súper interesante. Ahorita lo puedes encontrar en Caña. Y yo había uno que también tenía biche. Ah, sí, tenemos biche también, sí, obviamente pues tratamos de impulsar todo lo que sea colombiano, porque pues como dice el propio chef, Oscar González, tenemos una despensa muy grande en Colombia como para no desaprovecharla y comenzar a importar cosas de otro lado. Sí. Lo único que importamos son Campari, Ancho Reyes, no sé qué, pero es que son infaltables en una barra. No puedes montar una barra sin esos. Y como clásicos. Que... Sí, exacto, no puedes montar una barra sin esas cosas. Ah, qué bueno. De este cóctel que me dijiste, ¿cuál es la historia? Pero digamos que para la cámara. Ok. Nada, pues. En serio, pues es como una prueba de sabores, una prueba de todo. O sea, pues el chef te trae como los ingredientes y tú miras a ver qué te inventas. Entonces, algo picantico, pues ya había probado algo picantico con Campari y un cóctel con mezcal y Campari, que sabe rico. Y pues el Campari se deja manejar muy bien, entonces llega, te bota eso y después pues obviamente el vermut con cacao combina súper bien. Nunca lo había intentado, nunca lo había hecho. La verdad queda mejor con té de cacao, pero pues no sale más económico con el chocolate. Y pues ya el cóctel como tal, pues lo que te digo, es un chipcha, está inspirado en la leyenda del Dorado, está inspirado en la leyenda del Dorado, utilizamos escarcha como para representar eso, la naranja que pues es típico de un Negroni, que pues aquí utilizamos aguardiente de esquite en vez de gin, porque creemos que es la perfecta combinación de idónea para balancear todo lo que es amargo, dulce y picante. Perfecto. ¿Y qué tipo de, cuál es el concepto del restaurante como tal? El concepto del restaurante, lo que te digo, tenemos una despensa muy grande en Colombia como para nosotros ponernos a desperdiciar esas cosas. Entonces, pues nada, pues es lo que queremos exaltar y dar a conocer que Colombia de verdad tiene cosas muy buenas para hacer gourmet. Apenas llevamos como 3 meses y ya nos están comparando con la talla de restaurantes del Chato, de Leo Cocina y de Hora. Y espérate, se me olvidó el Chato, el Cielo y lo acabé de decir, y Leo, que son como los restaurantes más top que tenemos. Pues en coctelería pues esperamos también tener un nivel muy alto como la Sala de la Hora y demás, pero pues eso se logra a partir de años y años de trabajar, no es de la noche a la mañana. Sí, me han dicho que el de la Sala de la Hora está dentro de los 50 mejores, ¿es que está dentro de los 50 mejores del mundo? De 50 Cents, se me olvida el nombre, pero sí, de Best Bar.
Sí, ese es muy bueno. Sí, ese está como en 49, pero pues la verdad, mi mayor sueño ha sido celebrar un cumpleaños en Alquímico. ¿En Alquímico? ¿En Cartagena? En Cartagena. Allá es muy bacano. Sí, ese yo creo que es mi sueño, nunca me Pero ese sí es cóctel. voleo. Obviamente Bravo. ir a trabajar allá, pero pues lo que te digo, ir a celebrar cumpleaños allá, tienen el Expreso Martini que es destilado con, que es sobredestilado con un vodka, cosas así, y el vodka Martini es transparente, parce. Yo para mi clase de barismo, acá enrollándome, Sí, no, fresco. en mi clase de barismo traté de clarificar un café lo más que podía para quitarle el amargo y solo dejar como las partes florales y demás, pero pues no se logra, la única forma es la destilación. O sea, destilando El café. Igualmente he probado cosas muy interesantes, he probado ginebras con mucílago de café, que son cosas maricas sorprendentes. Lo que te digo es ese destilado de piña con eso. Tú dices, qué rico una escaleta con eso. Y si le metemos un Oaxaca Negroni a eso. ¿Y has tenido la oportunidad de destilar algo? Me lo propusieron hace poquito porque para la World Class me hice un fermentado, una kombucha fermentada de toronja y... Espérate, no, toronja, canela y solo era eso. Y paneras. Pues o sea, como muchas notas a caramelo, muchas de esto, y pues la verdad que sabía demasiado a pimienta. Te invade, como el amargo de la toronja te invade, entonces la toronja, y además lo hice con levaduras de jengibre, entonces te queda impregnado el sabor acá en la gargantica, súper rica. Se la di a probar a mis amigos en Caña, y pues justo estaba el Loco Castañeda, no sé si lo conozco, es un man destilado, es un man que destila, que hace absenta, que hace muchísimos licores. Lo probó y me dijo, marica, hágame un lote y nosotros lo ponemos a destilar y hacemos un licor de toronja a ver cómo nos va. Entonces de pronto tengo la oportunidad de crecer. ¿Y cuánto te demoraste haciendo ese fermentado? Pues parce, la verdad estábamos sobre el tiempo, me demoré 2 semanas. Bueno. Salí del Estéreo Picnic, Alfonso Ibáñez me propuso que participara y pues nada, meterle a eso. Se me olvidó fue clarificar esa kombucha, parce, pero pues... Bueno, chingo, bacano. ¿Y has estado en alguna competencia de bartender? Lo que te digo, participé en la World Class y pues sí he tenido muchas ganas, pero no he estado como muy adentro porque principalmente yo siempre me centro mucho en estudiar y todo. Estuve de mano de, espérate, no me acuerdo de cómo se llama, de Andrés, no me acuerdo, es un amigo mío, Andrés, él me propuso en una competencia de Gotin Flair, participar con él, pero él era Flair y él me dijo, marica, me conté que usted tiene mucha creatividad, yo no sé qué, marica, nos hicimos un sirup de menta. Bueno, no, nos tocaba con ingredientes que ellos nos daban. Era un sirup de menta con una salpicante de chiles colombianos, no me acuerdo cómo era, un poquito de zumo de uchuva, Montemanglar y ya nada. O sea, era súper extraño. ¿Y qué tal el zumo de uchuva? Pues, bien, No, sí. súper fácil de sacar, parce. Sí, pues me parece curioso porque... Sí, era zumo de uchuva, el Montemanglar y pues lo que te digo, el sirup de vainilla y menta. Y la salpicante de chiles colombianos, que no me acuerdo qué era. Pues obviamente tenías como un desbalance, o sea, en serio, tú lo escuchas y dices, el frescor de la menta, ¿cómo me va a combinar con el picor de esto? Parce, yo no sé cómo hago como para inventarme esas cosas, pero combinan. Combinan súper bien. Pero muy bacano. ¿Y has pensado en participar o qué opinas de las competencias de bartenders o...? Parce, pues la verdad, muy crash lo que se meten, la verdad, como decía Carlos, no me acuerdo del apellido, pero como decía Carlos, es una forma de tú medirte a ti mismo. No me he querido meter, hasta este año hice el intento de meterme en la World Class, pero pues marica, es una forma de medirte frente al resto de gente y pues tú seguir avanzando. Obviamente pues es decepcionante cuando tú dices, no quedé clasificado, yo no sé qué, pero pues parce, estás compitiendo contra 40 personas y tú ves los ganadores. Pero ¿y cómo es como una clasifican? inspiración. Como... ellos mismos lo seleccionan. Ah, ok. Ellos mismos lo Pero no seleccionan. envía un video, una receta. Sí, o... sí, sí. Tú envías fotos, videos, bueno, las cosas así, pues depende del concurso al que participes. Pero es una forma de medirte a ti mismo, me parece súper interesante, pero pues la verdad no lo he aplicado porque igualmente necesitan mucho poder económico para hacerlo. Porque pues los licores no se los regalan a nadie. Sí, exacto. Toca tenerlos, toca ir haciendo, Sí, toca ir haciendo su como propia... tu cabita, como tu barcito y entonces pues ahí tú vas sacando tus cosas. Bueno, ¿no? Muy bacano, ¿no? Pues en realidad yo creo que... Igual también les queremos describir los magníficos platos que tiene Anomalía. Uno de ellos es capellinis de posta negra cartagenera, salsa de 3 quesos, sabaneros, aire de titote, miga de pan de tomate.
Desde las técnicas más audaces hasta las historias más divertidas, Cócteles y Conversaciones es el lugar donde la magia de los cócteles se combina con las fascinantes anécdotas. Así que acompáñanos mientras nos sumergimos en el universo de la mixología y de las emocionantes conversaciones en la barra.